Ernesto de la Torre Peredo, contador público egresado de la Facultad de Contaduría de la Universidad de Guadalajara, especialista en análisis de impuestos por la Universidad de Guadalajara, maestría en impuestos por la misma Universidad de Guadalajara, doctorante en ciencias de lo fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, certificación en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Otros estudios, diplomado fiscal del Colegio de Contadores de Guadalajara, diplomado laboral en el propio Colegio de Contadores de Guadalajara y diplomado en fiscal penal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, Sociedad Civil. Área profesional, empresa de la Torre, puesto director, otras actividades, expositor de cursos, diplomado, especialidades, maestría en diversas instituciones a nivel nacional, socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, presidente actual de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, participación en diversos temas fiscales en el programa de Radio Tribuna del Contribuyente, de Radio Metrópoli y Radio Universidad. Escritor de diversos artículos fiscales para la revista Práctica Fiscal y Periódico Mural de Guadalajara. Coautor del libro Resolución Miscelánea Fiscal 2017 por el Colegio de Contadores de Guadalajara, socio de los siguientes institutos: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Instituto Mexicano de Contadores. Ernesto, nuevamente muchas gracias. Pues empezaremos por lo más general, que nos pudieras hablar de quiénes deben presentar su declaración, en caso de que veas alguna ventaja de manera global. Por ahí, ahora que supieron los muchachos que sí iba a estar aquí conmigo, algunos de tus propios alumnos, que tuve yo, que son compañeros de trabajo, me han dicho que en ocasiones ellos sugieren algún trabajador porque tiene cierto monto y le dicen, oye, tienes una ventaja, vas a poder deducir aunque seas trabajador. Entonces, si nos pudieras hablar de los aspectos generales. Claro, David, fíjate que comentas algo muy interesante, ¿no? Por ahí, en días anteriores, ahí el Ejecutivo mencionó que no ocupaba un contador para hacer una declaración anual de una persona física, ¿no? Situación que, bueno, pues... Sabemos que el señor presidente nunca ha ocupado un contador porque pues él no ha tenido un trabajo. Entonces, no. Exactamente. Entonces, aquí nos empezamos a enfrentar con ciertas problemáticas de poder entrar a la plataforma, ¿no? Como bien recordarás, en años anteriores podíamos presentar la declaración en el mes de marzo, ¿sí? Febrero, marzo. Este año no se pudo, ¿sí? Porque la plataforma nunca estuvo habilitada. Y cuando la habilitan el día 2 de abril, que era Viernes Santo, pues aprovechando que muchos estaban de vacaciones, pues nos dimos a la tarea de meternos a la plataforma y resulta que había una serie de anomalías que tú decías, bueno, pues ¿qué pasó, no? Y por ahí estuvieron lanzando comunicados donde decía, si tú eres trabajador, presenta tu declaración ahorita y te la devuelvo en 3 días, ¿no? En 5 días. Situación que pues tampoco fue cierto. Entonces, aquí hay una serie de problemáticas, como bien dices tú, para decir, oye, yo como trabajador, ¿estoy obligado a presentar la declaración anual o no? ¿Sí? Y hay que recordar que en la Ley de Impuesto sobre la Renta te dice que si obtuviste ingresos superiores a 400 mil pesos. De ahí nace la obligación. De ahí nace la obligación, pero viene otro tema que a veces no viene aparejado con otras obligaciones. Te pongo un ejemplo. Oye, yo soy un trabajador que obtuve ingresos por 350 mil pesos. Pero vendí mi casa habitación y estuvo exenta, ¿sí? El notario hizo todo, la exención, se hizo todo en el ejercicio y tal, ya está. Oye, si la venta de la casa habitación que está exenta y la suma de tus salarios superan 500 mil pesos, quedas obligado a presentar tu declaración anual. Y eso pues no te lo dicen. Los formatitos o los folletitos que te avienta el SAT o cuando te metes a la página no te dicen nada de eso. Entonces, ahí empezamos con una situación que dices, caray, entonces ya empiezo a tener ciertas obligaciones, ¿no? O sea, esto que comenta el contador Ernesto es adicional a la problemática general que ya tenemos. En primer lugar, las personas que enajenan un inmueble, lo vamos a tratar más adelante, el hecho de que el notario le retenga, creen que ya cumplieron. Ah, sí. Entonces, no hay quien le informe al trabajador esa obligación. Así es. Y si lo sabe el trabajador, prefiere no comentarlo. Entonces, por muchas causas,
¿Va a haber un incumplimiento ahí? Así es correcto. Entonces, ese problema que mencionas tú es algo muy interesante porque las autoridades siempre nos han hecho creer que ahora con la nueva digitalización, todos los formatos XML se van a estar precargando en las declaraciones anuales. Situación que es incorrecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la enajenación de bienes no viene precargada en la declaración. Algunas deducciones, ¿no? Y algunas deducciones no vienen. Entonces, exacto. sí, yo creo que sí necesitarían ahora sí como haciéndole al Ejecutivo una contraria, sí necesitan un contador, porque hay ciertas cuestiones que no nos dejan presentar la declaración, ¿no? O que si la presentamos y no tenemos ciertos cuidados, la presentaríamos incorrectamente. Ahora, hay otro aspecto, que las leyes fiscales, en su afán recaudatorio, descuidan aspectos prácticos. Así es. Porque en ocasiones dices, bueno, ¿por qué el formato es tan distinto a la ley? Es correcto. Ese es un tema, yo creo que es el coco que hemos tenido todos los contadores, este ejercicio para presentar declaraciones anuales. Nos hemos topado con que anteriormente podíamos tener modificaciones en la declaración anual y hoy no, tienes que regresarte a presentar una modificación en el pago provisional, ¿sí? Para poder ajustar y que se refresque la declaración e ir a la anual a que ya esté correcto. Situación que por regla de miscelánea tardaría 24 horas, pero está tardando hasta 5 días en refrescar esa información. Entonces, ya nos dijiste en qué caso es un trabajador que no ha cambiado de patrón, que tiene un solo patrón, que sus ingresos no llegan a 400,000 pesos, pero que vendió su casa habitación. Así es. Y vender la casa habitación, estamos hablando de ingresos exentos. Es correcto. Entonces, con mayor razón si fueran ingresos acumulables. En caso de que, por ejemplo, hubiera vendido un local comercial. Exactamente, ahí sí no habría exención. Ok, entonces, esa es una omisión. Ahora, ¿en qué casos un trabajador que no llega a los 400,000 pesos pudiera tener ventaja de presentar su declaración? Cuando tiene saldo a favor, cuando tiene deducciones personales, ¿no? O créditos hipotecarios, por ejemplo. Sí, en ese supuesto sí pudiera presentar él su declaración y pudiera obtener un saldo a favor en devolución. ¿Cuáles serían las deducciones personales más importantes, más comunes que debemos considerar? Mira, pues tenemos las deducciones por honorarios médicos, dentales. ¿Sí? Okay. Para el propio contribuyente, para su cónyuge. Para el cónyuge y sus descendientes. O ascendientes en línea recta, ¿no? Siempre y cuando tengan una dependencia, ¿no? Porque hay que recordar que en el 151, primer párrafo, dice que si en el caso de que tu esposa o tus hijos ascendientes, o en caso de ascendientes o descendientes, si reciben arriba de una UMA elevada al año, pues ellos tendrán que sacar su deducción, ¿no? ¿Sí? Es lo que menciona la disposición. Entonces, si tú estuvieras en ese supuesto como trabajador, bueno, pues dices, oye, pues voy a deducir los honorarios médicos, los honorarios dentales, de psicología, de nutrición, ¿sí? Tendríamos también el tema de, gastos funerarios, donativos, primas por seguro de gastos médicos, también, y colegiaturas, ¿ve? Que es lo más esencial que hay ahorita. Y la venta de casa-habitación. Y la venta de casa-habitación, los créditos hipotecarios, ¿no? Créditos hipotecarios, eso es muy importante porque normalmente la gente no considera eso como deducción personal. Sí, se los deja ahí. De hecho, hoy en día está una aplicación muy amigable ahí en la parte de la página del SAT, donde vienen los visores, viene un visor de deducciones personales. Entonces, ese tú lo puedes jalar y lo compulsas, ¿no? Por el tema de que muchas veces al contribuyente, por ser electrónicos, muchas de las ocasiones cuando van con el médico, no se tiene el cuidado de revisar, ¿sí? El uso del CFDI y te le ponen gasto en general. Entonces ya se arruinó la deducción, porque debe de decir honorarios médicos y dentales y hospitalarios, y se arruina la deducción. Tiene que tener los conceptos del catálogo, del catálogo de la plataforma. Porque si no, entonces la autoridad no lo precarga. ¿Sí? Y además de que pues, sí es un requisito que está establecido en las guías de los CFDI, que debe de venir ahí el uso del CFDI que se destine a honorarios médicos dentales. O sea, es difícil encontrar un doctor que tenga, no tan difícil, pero es más común encontrar los que no tienen base para pagar. Recordemos que tienes que pagar con tarjeta, con transferencia o con cheque. Así es. Para que pueda ser deducible tu gasto médico. Entonces,
aparte de esos requisitos, que no es tan fácil cumplirlos, porque pues el doctor en primer lugar te atiende y luego ya sabes, te quieres poner a mano con la secretaria, pagarle quiero decir para que no tome mal, y, y entonces no tenemos terminal. Ese es un tema. Entonces, en primer lugar, si lo pagas en efectivo, ya es no deducible. Ah, sí. ¿Correcto? Y segundo, como dice el contador, tenemos que cuidar los conceptos del CFDI. Así es. Correcto. Sí. Entonces, estamos muy a tiempo sí, para verificar todo eso. Sí, y el tema es aquí que muchas de las ocasiones nos han hecho las preguntas de que si pueden deducir las medicinas que emiten las farmacias, situación que el mismo SAT nos dice que no. Que Tienen son que ser emitidas por la institución cuando emitidas por el hospital. Así es. Correcto. Muy bien. Entonces ahí pues. Entonces tendríamos esa ventaja y bueno, lo iniciamos mencionando como ventaja, pero con los peros que encontramos para el cumplimiento de esa ventaja, pues ya parece que estamos hablando de una desventaja. Sí, claro. ¿Correcto? Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa cuando un trabajador tiene ingresos de otros capítulos? Tendrá que conjuntarlos para presentar su declaración anual. De hecho, independientemente del monto de los ingresos que tú comentas, de los 400,000 pesos, vamos a decir que un trabajador tenga el ingreso por el salario y vamos a decir que a lo mejor está rentando una casita, ¿no? De sus casitas, entonces ya tiene ingresos de 2 capítulos y entonces queda obligado. Oye, pero el ingreso por salarios fue de 300,000 pesos. Por el simplemente hecho de tener 2 capítulos ya quedó obligado. Ingreso de 2 capítulos del título cuarto ya quedó obligado. A excepción de los intereses, que hay una recepción donde te dice que si los intereses reales no superan de 100,000 pesos, entonces no presentas. ¿Sí? Ahora estamos hablando de intereses reales, que es después de la inflación. Después de la inflación. No nominales. Sí. Así es correcto. Entonces, en ese supuesto estaríamos hablando de... ¿Qué otros casos especiales tenemos así de declaraciones anuales? Yo recuerdo en la práctica, en una ocasión le llegó una auditoría a una torrecita médica y 2 de los doctores que estaban ahí eran dueños de la torre médica. Okay. Y entonces ya le hicieron auditorías y al doctor varón, eran esposos o son esposos, le determinaron un saldo a favor y a ella le determinaron un saldo a cargo porque estaban casados por sociedad conyugal o bien mancomunados y ellos, aparte de estar ahí en esa torre, rentaban la torre. Okay. Pero quien expedía los recibos era el doctor. Y como estaban casados en sociedad conyugal, esos ingresos tenían que separarlos. ¿En qué otros casos tengo que separar los ingresos? Bueno, en lo que mencionas tú, en una sociedad conyugal o cuando hay una copropiedad. Ahí en la copropiedad, recordar que pues eres copropietario cuando apareces en una escritura, ¿no? Porque luego dices, soy copropietario, pues ¿dónde aparece que eres dueño, no? Tiene que haber un documento, tiene que estar documentado. Sí, porque la copropiedad, recordemos que en origen legal es una forma de adquirir la propiedad. Así es. Esa es la naturaleza de la copropiedad, el aspecto legal más puro que podemos definir. La copropiedad, en principio, es una forma de adquirir la propiedad. Si posteriormente caemos en un esquema fiscal, pues tendremos que buscar el cumplimiento adecuado. Adelante con la copropiedad. Sí, aquí el tema de la copropiedad yo creo que es un tema muy interesante por el hecho en el caso que tú comentabas, ¿no? O en la sociedad conyugal o en la copropiedad, sobre todo en el caso del arrendamiento, ¿no? Que tú mencionaste. Es importante mencionar de lo que viene siendo el representante común y los representados. ¿Sí? Aquí el representante común es el que va a emitir el comprobante, va a solicitar los comprobantes, hacer las retenciones en su caso, pero vamos, la responsabilidad es de todos. ¿Cuál es la diferencia entre que David Alvarado tenga actividad empresarial y aparte sea representante de una copropiedad? ¿Los comprobantes que yo emita son los mismos? ¿O hay uno que diga, o alguno clave? Pues en el caso de que tú tengas una actividad empresarial, bueno, yo creo que los comprobantes serían los mismos porque no hay una separación. Habría que separarlos por algún tipo de letra por ejemplo. Correcto. ¿No? Una serie. Okay. Alguna serie. Es importantísimo eso, Ernesto. Una serie en contra de los de arrendamiento, porque el de arrendamiento, el requisito, aparte de todos los que te piden los comprobantes, es la cuenta predial. Entonces tendríamos que poner acá la cuenta predial y en el otro tener. Sí, pero en la actividad empresarial no se pone. No se pone. Pero sí tendríamos que, recomendamos que se utilice otra serie. Sí, así es, que se hagan series por cada actividad que tengas. Ok, ahora, en el caso de las deducciones
¿Cómo distingo las deducciones de mi actividad empresarial y las deducciones por compras de mercancías de la copropiedad? No, pues ¿Le tengo que poner copropietarios o qué? Pues es que mira, la ley no me obliga a que yo ponga, por ejemplo, si yo soy el representante común, a que yo ponga en mi comprobante fiscal en mi nombre, porque tendría que aparecer, y o copropietarios y o sociedad conyugal, no lo menciona. Entonces, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, las deducciones en arrendamiento están muy restringidas, Claro. las que son las comprobables, Claro. porque tengo dos tipos de deducciones, la que es la comprobable y lo que conocemos como deducción ciega, que es una facilidad del 35% sin comprobante. Entonces, cuando se mezclan ya con el tema de actividad empresarial y un arrendamiento, sí sería conveniente entonces manejar centros de costos en esta parte de contable, ¿no? Para poder diferenciar mis deducciones de la propia actividad contra mis deducciones del... Si yo a los comprobantes de deducciones de la copropiedad, David Alvarado con mi RFC y copropietarios, o sea, les sobran datos. Así pero es. A mí me sirven mucho para mi control interno. Así es correcto. O sea, aquí tenemos que llevar, yo creo que la parte de control interno y tu contabilidad tendría que ir bien separada de la parte de actividad empresarial contra el arrendamiento, que ya la parte fiscal, bueno, sería otro tema, ¿no? Un filtro, por ejemplo. O por lo menos separarlo en la cuenta con la que pago, que ya serían... Pues esos problemas son los reales, porque tenemos personas físicas que tienen ingresos de varios capítulos y por varios conceptos. Correcto. En cuanto al visor, ese que mencionaste, maestro de la Torre, visor de deducciones, sí le llamaste así, ¿verdad? Sí, es un visor que está ahí dentro de la página donde dice declaraciones. Tú te vas a donde dice ver más y luego ahí aparecen visores y ahí dice visor de deducciones. Okay. Que en el entendido que ahí están todas las deducciones personales que tú realizaste en el ejercicio 2020. Y viene el número viene el UID, ¿sí? Viene el monto, viene el RFC de la persona que lo emitió, ¿sí? Y viene el uso del CFDI. Entonces, de ahí podemos hacer filtros y decir, oye, ¿es correcto o no es correcto esta? A ver, entonces yo me puedo topar, por lo que estoy escuchando, me puedo topar con que en un CFDI de gastos médicos no me le hayan puesto el concepto adecuado. Es correcto. Y entonces el visor de mis deducciones van a aparecer todas, excepto ese. Bueno, sí va a aparecer, pero te lo va a aventar hasta la parte de abajo y te va a decir que es probable que no, o está pagado en efectivo, o está pagado... sí lo voy a ver. Sí lo vas a ver y luego va a decir ahí que no está clasificado. Porque puede haber el efecto de que el uso de CFDI y muchos le pusieron 99 por definir. Oye, pues es que tiene que venir definido desde el momento de la emisión. Entonces ahí pudieras tener un problema. O sea, lo que aparece de manera general, que es una facilidad administrativa para que yo presente mi declaración con estas inconsistencias de lo que dice la ley y el formato, pues realmente es una dificultad enorme porque no sabes la contingencia de tomar una decisión. Es correcto. Tienes que tomar una decisión ahí y no sabes tu contingencia. Sí, así es. O el descuido que dices, bueno, después lo checo, ¿no? Te lo entregan impreso, por ahí se te traspapela y ya no verificaste los dos elementos, que sería el uso y el pago, ¿no? Oye, pues se pagó con tarjeta de crédito, oye, me lo pusiste efectivo, me lo puedes sustituir o cambiar, ¿verdad? Pues o sea, en principio me dice Ernesto, si tú eres un trabajador y obtienes ingresos de más de 400,000 pesos, caso obligado. Tienes la obligación de hacer. Entonces yo ahora pregunto, ok, de las ventajas ya me dijiste alguna. Tú puedes deducir tus gastos médicos, hospitalarios y dentales por tus ascendientes en línea, ascendientes, descendientes y tu cónyuge, correcto. Algunas personas nos han preguntado, oiga, ¿puedo hacer deducible la colegiatura o los gastos de colegiatura de Estados Unidos de mi hijo o de mi nieto? Pues no está contemplado, ese es el problema. Sí, que no está contemplado, que debería de ser también una deducción, ¿no? Tengo un amigo que acaba de mandar orgullosísimo de que su hijo se va a estudiar a Estados Unidos porque le otorgaron una beca, pero le otorgaron el 50% de beca. Okay. Y me hacía la pregunta, oye, ¿y el otro 50% yo lo puedo deducir de mis deducciones personales? Pues no. En cuanto a las colegiaturas o cuotas nacionales, ¿cómo estamos con ese tema? Pues traemos un desfase bastante fuerte, David,
por el tema de que ese decreto que salió hace bastantes años no ha sido actualizado. Más sin embargo, las colegiaturas año con año vienen subiendo. Entonces, hay un desfase donde se está haciendo la deducción, pues prácticamente nada, ¿no? Mínimo. O sea, tú dices, oye, el decreto, lo que menciona las colegiaturas de los montos, pues prácticamente estamos hablando que pudiera ser 1, 2 o 3 mensualidades en el ejercicio, ya está topado. Entonces, ya es prácticamente lo que se requiere, ¿no? Esas adecuaciones, el gobierno no tiene capacidad para detectarlas. Es cuando ahorita en este momento debería otorgar una facilidad, ¿sí? Ese tipo de cuestiones deben sobresalir, deben salir en los momentos de crisis de empleo. En este momento debería decir, ¿sabes qué? A ver, porque yo como padre de familia, la colegiatura no me la disminuyeron. No, esa no. Pero bueno, yo no puedo hablar bueno, de algunos sí hicieron descuentos, ya, ¿no? Descuento. Pero yo hablo de las colegiaturas de mis nietos. Okay. ¿Correcto? Aparte que mis nietos no van a la escuela, entonces su aprendizaje ha sido menor. La colegiatura no ha bajado y no tengo ninguna facilidad fiscal porque no hay capacidad en el gobierno para detectar esa necesidad de la población en este momento. Así es. ¿Correcto? Es correcto. Y no hay una actualización. Aparte de que no hay una actualización. Fíjate. Como lo decimos, ya ves que las tablas comenta la ley que, bueno, después de pasar 10% se actualiza. Y esta no, por decir que es un estímulo. Entonces dices, bueno, pues también pégale a los estímulos porque nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Sí, con esas deducciones. Todas esas. No, pero ¿qué ajustes hago? O sea, de veras que tenemos una falta de actualización enorme, pero sin embargo, pues ahí está la miscelánea que algo no se actualiza, porque si no también la globalización y lo lento de la legislación de nuestros congresos, no podríamos estar inmersos en la globalización si no tuviéramos muchas reglas de comercio exterior, muchas reglas de resolución miscelánea. ¿Qué más nos puedes comentar, mi querido Ernesto, de la manera general? Pues fíjate que yo creo que hay un tema muy interesante en la manera general, es cuando el trabajador en su caso, o cualquier persona que tenga un préstamo, un donativo y un premio que supere los 600,000 pesos, tiene obligado a presentar una declaración de carácter informativo, ¿sí? Entonces, aquí hay un punto muy interesante que yo creo que a muchos, ponemos el caso del trabajador. Hoy en día, pues el Infonavit ya tiene créditos más amplios, ¿no? Entonces, vamos a suponer que en el 2020 te dieron un préstamo como trabajador por 800,000 pesos, ¿sí? Y tu salario fueron de 300, vamos a suponerlo, ¿no? Entonces dices, oye, ¿tengo obligación de presentar declaración anual? Bueno, por el lado de los ingresos por salarios no, pero por el lado del préstamo, como dato informativo, sí quedas obligado. Y muchos no lo hacen. Ahora, ¿dónde está el interés de hacerlo? Si no lo haces, la autoridad va a presumir que es un ingreso y te lo va a grabar. Y te va a determinar un crédito, casi por la pura discrepancia. Así es, por ese tema. Si por te vas a discrepancia te va a determinar un crédito. Y entonces ya te vas a meter en un problema más avanzado por no haber presentado la declaración informativa. Informativa, es de carácter informativa. Entonces, para redondear esta idea que nos está dando el maestro de la Torre, entonces yo digo, si tú tienes algunos ingresos que estén exentos o préstamos, lo debes declarar para demostrar que son ingresos exentos o préstamos, porque de otra manera la autoridad te va a determinar por discrepancia fiscal un crédito. Así es. Podríamos decir que son ingresos que por no declararlos informativamente pierden la exención. Es correcto. El préstamo, la casa habitación. La casa habitación. Viáticos. Viáticos también. También. Si no se declaran, se pierde la exención. ¿Sí? No estamos acostumbrados a llevar nuestra relación de viáticos. No estamos acostumbrados a reportarlos para que nos los reembolsen. Así es. Sí, y que deben de ir timbrados, ¿no? Sobre todo en las nóminas. Entonces, todo esto nos afecta y nos afecta. ¿Por qué hago énfasis? Porque nos afecta al bolsillo. Ya sea que paguemos a alguien que nos defienda porque nos determinaron un crédito por discrepancia fiscal o ¿sí? Por no informar. Ahora, creemos que con la plataforma la autoridad me va a prellenar de manera correcta mi declaración. Pues no.
¿sí? Sí, es correcto. Ese es el tema, que la autoridad no tiene cuánto fue mi préstamo, ¿no? Y aquí estuvimos hablando de un préstamo por parte del Infonavit, ¿no? Pero pues cualquier préstamo, ¿sí? Cualquier Entonces, préstamo. la herencia es otro concepto. La herencia es otro concepto. Que si no se declara, pierde la exención. Así es correcto. Entonces, aquí traemos un punto interesante respecto de que si no declaramos, pues vamos a perder la exención, ¿sí? Y es eso, ahora sí como es tú, pues la parte más difícil es el bolsillo, ¿no? Yo creo que más sí, sensible. tenemos que tener cuidado. Estamos a tiempo. Hoy es 10 de mayo. Nos dieron prórroga, quizás por las dificultades de la plataforma, hasta el 31 de mayo. Hasta el 31 de mayo tenemos la prórroga, ¿sí? ¿Qué necesito para ingresar a mi declaración anual? Para poder yo... Tu contraseña. La contraseña. La contraseña y un punto muy importante, ¿sí? Tu firma electrónica, porque por regla de miscelánea te establece la obligación de firmar tu saldo a favor si es de 10,001 pesos hasta 150,000 pesos, vas a tener que firmarlo con la e-firma, ¿sí? Okay. Si es menor a 10,000 pesos, con la pura contraseña. Pero aquí el tema es que si quieres la devolución, entonces hay que poner también la cuenta clave, que es de tu cuenta bancaria, ¿sí? Que es a 18 Obligaciones dígitos. Que no vienen en la ley. Obligaciones que no vienen en la ley. Obligaciones que no vienen en la ley, pero que si no las cumples, no cumples el objetivo, no logras el objetivo. Así es. Correcto, de la devolución. Es correcto. Entonces, es muy interesante lo que nos dice el maestro de la Torre, ¿qué necesitamos para ingresar a mi declaración? Una clasificación general de lo que la plataforma tiene en cuanto a ingresos de las personas físicas. Sí, pues la plataforma prácticamente abarca todos los ingresos, todos los capítulos. Adicionalmente a este se está incorporando, bueno, en otro apartadito ahí abajo, donde es la enajenación en bolsa de valores. Ese es otro. Que ese es otro tema, porque ahí en esa enajenación de bolsa de valores el impuesto es definitivo. Entonces sí lo separa ahí la autoridad. Y eso, por ejemplo, tú como contador o como persona física te das cuenta cuando ya tienes tus constancias por medio del banco, ¿no? Y estás dando cuenta que dices, caray, pues aquí hubo operaciones en bolsa de valores. Entonces, eso se van a declarar acá, ¿no? Aunque, yo llego al banco e invierto, ojalá se me cumpla, toco madera, llego al banco, invierto, me recomiendan, mira, David, este portafolio, ese portafolio tiene inversiones en bolsa de valores. Así es. O sea, aunque yo lo haga a través del banco, yo tengo que acatar la instrucción. Bueno, dijo Ernesto una cosa interesante, definitiva, es impuesto definitivo, pero normalmente la enajenación en bolsa de valores trae reducción de tasas. Así es. Porque pues hay una pretensión a nivel mundial de tratar de incorporar las operaciones, o al público en general, a que se enseñe a que nos enseñemos a operar en bolsa de valores. Entonces, es definitivo, correcto. Si es ventaja o desventaja, eso no me interesa ahorita. Lo que sí me interesa es que cumplir a través de la bolsa tiene una ventaja en cuanto a reducción de tasas, ¿no? Así es correcto. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta. Para efectos fiscales, este tema tan sombrío que se volvió, ¿qué debo considerar como salario? Primero, ¿qué debo considerar como salario? Y luego, ¿qué nos puedes hablar de los asimilables? Ok. Bueno, pues el salario hay que recordar que es el que paga la persona moral o física, ¿no? Patrón. El patrón que lo define la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que es quién es un patrón y quién es el trabajador, que también lo define la Ley Federal del Trabajo. Que también lo tenemos de moda. Y ese ahorita tema, yo creo que es la moda que por el tema del cambio de la outsourcing. Sí. Entonces aquí el tema es el tema subordinación. Caemos ahí, ¿no? El tema de que, oye, yo voy a percibir un salario cuando existe una subordinación. Hay tesis al respecto, jurisprudencias y todo. Oye, ¿qué es la subordinación? Bueno, los 3 elementos primordiales, ¿no? O el horario y lugar de trabajo, el mandato y la obediencia y el pago de una retribución. Existiendo estos 3 elementos ya tenemos una subordinación. Oye, que se viene a un lado de ello, los asimilados a salarios, que es darle un tratamiento en materia de cálculo, igual que un asalariado. En materia fiscal es salario. Así en es. materia civil o mercantil no es salario. No es salario.
Así es, Correcto. porque no hay una subordinación. No están los elementos que mencionaste. Así es, tengo que separarlos. Entonces, aquí es donde empieza el tema, como tú bien lo mencionaste. Oye, ¿el asimilado tendrá la obligación de presentar declaración anual? Por supuesto que sí. Todos los asimilados. Oye, pero es que yo nada más recibí de uno, ¿sí? Porque a lo mejor, no sé, trabajé un mes por el tema de la pandemia o lo que tú quieras y me pagaron como asimilado. ¿Tengo obligación de presentar mi declaración anual? La respuesta es sí. Porque al único que le hacen la exención de no presentar esa declaración es al trabajador, al que recibe salario, que no rebasa de los 400,000 pesos. ¿Sí? Entonces, ahí traemos un... Y hay una serie de reglas para demostrar, yo creo que van más encaminadas a confirmar la no subordinación. Es correcto. Que yo que puedo realizar la tarea en mi casa, que voy a venir a la empresa solo cuando necesite datos. Pero esas tareas que también debemos cumplir van encaminadas a fortalecer la no subordinación. Así es. Correcto, que presente yo una carta que le diga que yo voy a presentar mi declaración anual. Entonces, hay que ver ahí el concepto de asimilados, porque hace algún tiempo, los que tenemos muchos años de ser contadores, como les digo, me dicen, no, que usted es contador público. Pues mira, lo de contador no sé dónde lo dejé, pero lo de público lo sigo teniendo. Anteriormente, no, pues dame chance de que sean salarios asimilables. Y ahora le digo, pues lo podemos meter en asimilables. Pero como dicen que ha habido abuso, ahora nadie quiere ser asimilable. Sí, pues por el tema que salió en la modificación en la resolución miscelánea, ¿no? La fiscal, donde ya hay un tope para que te puedan pagar por asimilarios. Además. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces aquí hay un punto interesante también. ¿Te acuerdas de ese tope? 75 millones. No, pues yo con la mitad me estaba. Con eso bueno, tenemos, pero quería que lo mencionara porque de verdad, quien exceda de esa cantidad pues va a tener problemas. Pues yo creo que ahí sí hay una jiribilla, ¿no? Lleva jiribilla ese tema, ¿no? No, es que me están restringiendo. Sí, pues, pero eso ni parece restricción. Ante el ingreso común de los mexicanos, excepto que sea el Canelo. Estás hablando de cerca de 6 millones y fraccionan mensuales. Entonces creo que ya es una cantidad bastante cómoda, ¿no? Como decía el flojo, por la que sí trabajaría. Pues, muy bien. Sí. ¿Qué más, Ernesto? ¿Qué más? Qué interesante. Ahorita que te comentas ese punto, me he encontrado con alguna serie de comentarios con algunos colegas donde dicen, oye, espérame, pues es que hay una facilidad en una regla de miscelánea donde si tú eres un trabajador que rebasaste los 400,000 pesos y viene de un solo patrón, no hay bronca, no la presentas. Ay, yo creo que ahí hay que tener un poquito de cuidado con el manejo de esa información, porque esa regla de miscelánea sí establece ese beneficio, pero siempre y cuando no tengas un impuesto a cargo. Ojo. A ver, otra vez, Ernesto. Ahí te va. Vamos a suponer que tú ganas 500,000 pesos y de un solo patrón. Ok. ¿Sí? La regla de miscelánea te establece que si proviene de un solo patrón en el ejercicio, no quedarás obligado a presentar. Porque la ley me obliga, porque pasé los 400. Así es. La ley te obliga, pero por miscelánea te dice, esa era la aclaración que quería hacer. Ok. La miscelánea me da esa facilidad. Te da esa facilidad. ¿Sí? Y hay quien dice, no te preocupes, la miscelánea te beneficia. Si la ley te obliga, la miscelánea te quita esa obligación. No, espérame, hay que ver con pincitas esa regla, porque sí te dice cuando no tengas impuesto a cargo. Y luego viene otra fracción donde te dice, cuando que no hayas obtenido ingresos por intereses nominales, lo que tú dijiste, sin meterle la inflación, por 20,000 pesos. O sea, si yo tengo una inversión y me dio 25,000 pesos, ya no caigo en el supuesto. Entonces, hay que cuidar, no también a jubilados no aplica. O sea, trae una serie de restricciones esa regla de miscelánea. El beneficio está condicionado. Así es, bastante condicionado. Y hay que distinguir esas 3 o 4. No hay que dejarnos ir. Bueno, ahorita ya dijiste 3 condiciones. Correcto, hay que cuidar esas condiciones. No hay que dejarnos ir por como empieza, o sea, el párrafo principal sí dice, pero espérame, síguele leyendo porque sí te menciona siempre y cuando no existe un impuesto a cargo. En la práctica se ha dado que se presenta un ingeniero por ahí, joven, y entonces va ahí a la oficina y dice, oye, vengo con una consulta, me dijeron que tenía yo que declarar la herencia porque si no pierdo la exención, pero yo recibí la herencia, mi padre murió hace 5 años, y entonces ahí tenía el problema, pero no sé cuándo recibí la herencia,
porque hubo algunos bienes que pusieron a mi disposición inmediatamente, pero otros testados que hasta que se resolvió la sucesión testamentaria, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista práctico, sin analizar papeles, se le dijo, bueno, los que recibiste de inmediato en el ejercicio que lo recibiste, y lo otro que está testado hasta que se resuelva la sucesión testamentaria. Es correcto. Porque a veces somos conscientes, esta persona ingeniero, pues era consciente de que tenía que declararla para no perder la exención, pero el problema que tenía no sé cuándo. Esto lo hago énfasis porque, y que digan que no necesitas un contador para hacer tu declaración anual. Sí, pues ese es el tema, ¿no? Que sucede que también mencionaste la herencia, una enajenación de un bien, que a lo mejor lo vendes en diciembre y te lo pagan en enero del siguiente ejercicio. ¿Cuándo lo vas a declarar? O como le hago yo, los vendo y nunca los entrego. Sí, o sea, ese tipo de situaciones que tú mencionas son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo de adquisición de bienes también, al momento de hacer una demanda por posesión de un bien, pues hasta cuándo voy a declarar el ingreso, ¿no? Sí, oye, cuando metí la demanda o hasta que el juez resuelve. No, bueno, pues ya hay casos de tesis donde dice, bueno, es hasta la resolución del juez. Entonces allá cuando el gobierno, cuando el ejecutivo me diga que no necesita un contador, es porque ha puesto a mi disposición alguna dependencia o módulo de alguna dependencia que oriente todo esto que estamos diciendo. Sí, pues. Lo fiscal distorsiona a veces lo civil y distorsiona a veces lo mercantil. Pues, ahí en lo de asimilables, que es lo que estamos abordando ahorita, es importante el contrato que ampara esa relación de trabajo. Así es. ¿Sí? Sí, ese es el principal punto, ¿no? El contrato. En el tema de asimilados que mencionas algo muy importante, David. Cuando hay ciertas situaciones donde te dicen, te voy a pagar por asimilado. Oye, la ley de impuesto de la renta, yo tengo de la fracción segunda a la fracción séptima del 94 asimilados. ¿De cuáles son? Oh, pues asimilados. No, pero ¿de cuál? ¿En cuál fracción las voy a encuadrar? ¿Por qué? Porque de ahí tengo que ver qué me estás pagando, ¿no? No sé si se vaya a hacer de una sociedad civil o asociación civil. No sé si me estés dando honorarios como miembros del consejo. O anticipo a cuenta de utilidades. Si estoy prestando un servicio de asesoría, por ejemplo, ¿no? O tenemos un pago por actividad empresarial, que menciona la frase. Una comisión, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O el tema de, oye, pues una enajenación de acciones a un trabajador, te vendo unas acciones. Sí, pues te las considero como una pregunta así rotunda que debemos cuidar. ¿Tú recomiendas y consideras que en todos los asimilables debemos tener un contrato por separado? Sí, claro. Para especificar bien en qué fracción puedo caer, o sea, y no tener un problema. Desde ahí empieza la manera correcta de mi declaración, de mis soportes, porque algunos como yo ya no sabemos dónde está la declaración del año pasado. Sí, fíjate que tocas un tema muy interesante, sobre todo por el tema de que siempre estamos acostumbrados a que te guardes la documentación por 5 años, ¿no? Fíjate, el otro día en una charla así que escuché, reunión familiar, por ahí apareció alguien que era contador y le preguntaron, oye, ¿cuánto tiempo tengo que guardar la declaración? Y es más, la documentación, como bien dices, 5 años. Híjole, pues habría que... Yo me quedé pensando y dije, bueno, 5 años, le dice el contador. Oye, ¿qué pasa si esta persona viene amortizando pérdidas? ¿Sí? En el capítulo de actividad empresarial te dice 10 años para la amortización de pérdidas. A mí cuando la autoridad me llegue y me diga, vienes amortizando pérdidas, sí, dame el origen de la pérdida, ¿no? Entonces me tengo que regresar a tener la declaración de 10 años atrás. Entonces yo creo que esos documentos deben de irse guardando 10 años mínimo. ¿Sí? Pongo un ejemplo de una actividad empresarial. En tu actividad empresarial tienes una maquinaria que se deprecia en 20 años. 20 años. ¿Cuánto tengo que conservar la factura de adquisición de la maquinaria? 20 años. Y luego 5 más. Y luego 5 más. O sea, tendríamos que entonces separar por grupos la documentación. El activo fijo es durante todo el tiempo estoy hablando de una persona física empresa, persona física con actividad empresarial. El tema es declaraciones de personas físicas, no nada más de salarios, ¿correcto? Ya le dedicamos buen tiempo a los salarios, ahora vamos a los otros capítulos, ¿correcto? Estoy en actividad empresarial. Actividad empresarial.
No es cierto 5 años, no es cierto 10 años. En primer lugar, es una actividad empresarial, soy comerciante. Tengo que acatar las disposiciones de la correspondencia del Código de Comercio, ¿correcto? Todo lo referente a contabilidad, todo lo referente a correspondencia del Código de Comercio. Y el Código de Comercio me señala de manera general que son 10 años. Aquí con el maestro Ernesto estamos diciendo qué documentos no es suficiente 5 años. Sí, ¿qué caso? De las declaraciones anuales, ¿no? La amortización de pérdidas. La amortización de pérdidas, lo que tú dices, la deducción de las inversiones en los activos fijos. Todos los activos fijos. Que ese es un punto muy interesante que tú comentas, porque estamos acostumbrados que poníamos la factura dentro de la póliza, ¿sí? Cuando se debe de llevar una carpeta de activos fijos. Híjole, porque al momento de eso, porque al momento de que eliminas la documentación, tú dices, oye, esto pues ya, vámonos a la trituradora, ¿no? Y cuando llega la autoridad y dices, oye, y tu factura tu comprobante fiscal de este activo, no, pues se fue allá, ya está triturado, ¿no? Entonces hay que tener un archivo de activos fijos específico. Correcto, un expediente, sí, un expediente de activos fijos, casi de cada bien de activo fijo. Correcto. Ahora hay una serie de activos fijos que yo debo distinguir si son muebles o son inmuebles. Es correcto. Porque hay unos que se mueven y son inmuebles. Sí. En el caso de la ganadería. Así es. El cemental es un inmueble. Sí. Es un activo fijo. Correcto, se le debe dar también de activo fijo. En el caso de las fincas agrícolas, todos los accesorios de la finca agrícola son muebles. Correcto. Entonces, tengo que tener una clasificación y para esto, pues necesito el Código Civil. Porque el Código Civil ahí me dice, por el artículo 750, 52, 59, qué es un inmueble y qué es un mueble. Y luego tengo otro problema. No voy a decir problema porque es un bien. Tengo bienes intangibles que sí utilizo en mi actividad empresarial. Entonces, aquí, con mayor razón, debo clasificar la documentación y determinar por cuánto tiempo la debo conservar. ¿Sí? ¿Qué más nos dice de la actividad empresarial, señor? Pues fíjate, aquí hay un tema muy interesante que, a diferencia de la persona moral, hay que recordar que la persona física acumula el cobro. ¿Estamos de acuerdo? Eso para mí es una gran ventaja. Una gran ventaja que tienen las personas físicas, coincido contigo, ¿sí? Y otra gran ventaja que tenemos es que en la actividad empresarial se deducen las compras y no el costo de venta. Entonces, ese es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque al momento de hacer tu contabilidad, pues tú haces y dices, aquí está todo lo facturado, ¿no? Pero no es eso lo que te voy a declarar, autoridad. Yo te declaro lo cobrado. 2020, cobré del 19, ok, oye, me quedó pendiente esta de cobrar, pues lo resto, ¿no? Y hago esa sumatoria, entonces sobre lo cobrado es lo que voy a declarar. Fíjese qué ventaja tan grande. Voy a decirlo de una manera más contundente y breve. La persona física empresa no acumula en crédito. Así es correcto. ¿Sí? No acumula. La persona física empresa, por lo que nos está describiendo el maestro de la Torre, no acumula en crédito, porque va a flujo. Así es correcto. ¿Correcto? Sí, entonces... y de ahí hay que derivar algunos entes jurídicos. Si Said, Ernesto y yo queremos hacer un negocio conjunto, y le digo a Ernesto, vamos a hacer una sociedad anónima. ¿Qué tal si me dice Ernesto, David? Vamos a hacer una copropiedad de personas físicas. Así es. Para no acumular en crédito. ¿Sí? No es el tema de hoy, pero el impuesto para que te llegue al bolsillo a través de una sociedad anónima, pues se encarece más del 35%, que ya en otra ocasión lo trataremos. Sí, hubo ahorita cuando lleguemos al tema de dividendos. Sí. ¿Correcto? Entonces, esa es una gran ventaja que debemos considerar. ¿Por qué a veces la persona física no quiere hacer no quiere ser persona física con actividad empresarial? Porque dice, pongo en riesgo todo mi patrimonio. Pero tengo entendido que hay un formato que me indica qué bienes aportas a actividad empresarial. Así es, los que estén afectos a la actividad, ¿no? Eso Ojo. Para mí es fundamental. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, Ernesto? Sí. Acuérdate que aquí todas las personas físicas tenemos un patrimonio personal. Correcto. ¿Sí? Donde se compone de activo, pasivo y patrimonio.
Bien, dentro de ese patrimonio personal yo puedo tener una actividad empresarial que también se compone de activo, pasivo y patrimonio. Entonces, los bienes que estén adentro de esa actividad son los que son afectos y hasta ahí me pueden llegar. Eso es sumamente importante porque empezamos ofreciendo a las personas morales para no poner en riesgo todo el patrimonio de la empresa, todo el patrimonio de la persona. Pero cuando se perfecciona la actividad empresarial con ese formato, creo que es al inicio se presenta. Al inicio, sí, lo haces tú y lo registras. De tu patrimonio universal, ¿qué patrimonio separas para la actividad empresarial? Porque ese va a responder por la actividad empresarial nada más. Entonces, no es cierto que se pone en riesgo todo el patrimonio de la persona. Claro, algún acreedor me podría demandar, pero para eso es importante que sigamos esa reglamentación. Y lo más interesante, en cuanto a las deducciones, más o menos siguen la misma. Pues siguen la misma secuencia que. Estoy hablando de deducciones por la actividad empresarial. Porque la misma de la persona moral. Correcto. ¿Sí? A diferencia de que, bueno, aquí son las que están efectivamente pagadas, ¿no? Esa sería otra diferencia. Bueno, si voy a acumular lo cobrado, pues deduzco lo pagado, que esa sería una lógica, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que en este momento, porque pareciera que no va a haber muchas modificaciones al respecto, yo creo que en este momento es una de las ventajas, aunque allá tenemos otras sociedades pequeñas, hasta 5 millones que acumulan al cobro, pero están limitadas. La persona física con actividad empresarial no tiene límite de ingresos para deducir conforme al efectivo. Así es, sin ningún tope, como bien lo mencionas. Dentro del propio capítulo de actividad empresarial tenemos ingresos por honorarios. Sí, que ese es un tema interesante. ¿Qué nos puedes hablar de ingresos por honorarios en cuanto a mi declaración anual? ¿Qué puedo deducir? ¿Qué carro? Fíjate que aquí en el tema hay unas cuestiones de controversia, ¿no? Decimos es el mismo, es una pura prestación de servicio, sería por el tema de que tú mencionas, ¿no? Pura prestación de servicio. El tema aquí de la deducción, pues es un poco más limitada que en una actividad comercial. Y aquí viene un problema que nos hemos enfrentado todos, por ejemplo, si tú eres actividad profesional, pues tú para tu trabajo compras tus trajes, ¿sí? Compras tus corbatas. Y es un tema que la autoridad nos pone bastantes trabas para poder hacer esa deducción, siendo que la propia ley te dice que las deducciones en persona física son para obtener los ingresos, que sea un gasto estrictamente indispensable. ¿Para qué? Para obtener los ingresos. Oye, yo necesito un traje para trabajar, ¿sí? Tengo que tener una imagen. Y la autoridad siempre te orilla que esos no son deducciones. Entonces, pues como que está un poco fuera de foco, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, mi compadre Roberto y yo tenemos una sociedad civil? Okay. ¿Qué pasaría si en vez de que mi compadre Roberto y yo comprara los trajes, los comprara la sociedad civil? Sin problema. ¿De todo me lo va a rechazar la autoridad? No, pues ahí lo pudieras meter inclusive como uniformes o gastos de imagen, ¿no? A diferencia de acá que... Y vaya que algunos necesitamos mejorar la imagen. A veces cuando entro al banco hasta se cuidan la cartera. No, sí, ese es un tema que, fíjate, sí ha estado restringido. Lo que tú mencionas, por ejemplo, el tema de los vehículos. Pues nosotros ocupamos un vehículo Bueno, aquí la recomendación es que los trajes trate de comprarlos la sociedad civil, sí, como parte de la herramienta de trabajo. De la herramienta. Y que se los designe ya a cada persona, ¿no? Sí, claro, y eso sería un objeto de ley. Incluso va a haber un tanto de equidad. Sí. Porque de manera individual, pues los dos necesitan. Luego resulta que la clase media gasta mucho porcentaje subestimada porque tiene obligaciones de clase alta. Sí. Entonces, también sería un poco equitativo. Bueno, sería la recomendación. Ya cuando tengamos la experiencia que de todo mundo nos la rechaza, pues ya lo comentaremos. Sí. En el caso, me decías, en el caso de los vehículos que tú mencionaste ahorita, está bastante limitado, David. El tema es que solamente puedes deducir hasta un monto de 175,000 pesos por ejercicio. Bueno, más bien no por el vehículo, ¿no? Entonces, la autoridad quiere que tengas una deducción que compres un vehículo de 175,000 pesos, pues yo creo que ahorita en la actualidad ya no hay. Ya no hay. Es otra de las cantidades que tiene muchos años y no se ha actualizado.
que se le pidió, no sé si recuerdas que estaba en 150,000 pesos y luego dijo, bueno, ahí les va, pues. A 300. Cuando hace bastantes años, si recuerdas, estaba en 300,000 pesos. 300,000 pesos, sí, cómo no. Entonces, oye, pues es que ahorita ya los vehículos van subiendo y el límite me está comiendo. Entonces, prácticamente, ¿qué quieres que compre? Un carrito, pero de paletas o de hot dogs o qué. Oh, cabrón, uno que yo tenía, un bochito, yo se quedaba la mano para dar la vuelta y me echaban limosna. Entonces, que traiga carrito, o sea, hay deducciones muy, muy limitadas, ¿no? Que a final de cuentas, bueno, son para la actividad, como bien lo mencionaste, que podemos deducir. Y bueno, en el caso de actividad profesional, bueno, pues sí están un poco más Qué restringidas. incomprensible ha sido esto, ¿no? Bastante. Los propios ejecutivos del SAT, pues andan de traje. O sea, yo creo que eso sería una facilidad para la población en general. No nada más para los particulares, también para la burocracia. Sí, claro. Que te permitiera deducir eso. Ay, pues, ahora, hay oficios que se requiere. Claro. Imagínense que ustedes llegan a una línea aérea, van de vacaciones con toda su familia y en un avión sale el piloto bien trajeado con estrellitas y banderitas y su gorra. Van a transbordar el avión y del otro avión sale el piloto en short, con un con un paliacate en la cabeza y con sandalias. ¿Se subirían a ese avión? Ese es otro tema, ¿no? O sea, hay ocasiones en que la vestimenta sí hace al monje. Así es. Entonces, ese es el tema que tendremos que estar cuidando en la parte de las deducciones. De honorarios. De honorarios. Entonces, yo como honorarios puedo deducir un tope muy limitado para el vehículo. Para el vehículo. Y desgraciadamente se hace una cadena, se encadena. Porque si te excedes de ese monto hay que sacar un porcentaje. Y ese mismo porcentaje de deducción se va con la gasolina, con el mantenimiento, con el seguro. Entonces, se hace una cadena bastante limitado, ¿no? La globalización nos indica otra cosa. Dentro de la globalización ha habido una serie de conceptos que se van involucrando para mejor comercialización. Acuérdense que la OCDE es la que promueve la globalización. Y entonces la mejora de imagen, la imagen vende, la imagen atrae, la imagen. Entonces yo creo que son conceptos que también deberían modernizarse. Claro. Sí, ¿Qué más de honorarios, Ernesto? Pues mira, de honorarios pudiéramos tener el tema de, obviamente. Eso, aunque yo esté casado por sociedad conyugal, esos son ingresos de la persona. Que y trabaja. Sí, la propia ley te lo define, oye, son ingresos propios de quien los percibe, ¿no? Correcto. Al igual que en salarios, ¿no? Okay. Que no pudiéramos hacer lo que tú comentas más adelante, que se va a ver, como en el caso de arrendamiento que pueda tener o sociedad conyugal o copropiedad, etcétera, ¿no? Pero aquí el ingreso es de quien lo percibe, ¿sí? Y eso te va a ir generando el tema de la acumulación, ¿no? Y en su caso, por ejemplo, el tema de las pérdidas. Vamos a suponer que comentábamos hace rato, en un caso de honorarios, ¿sí? Tú mencionábamos que teníamos una copropiedad, nosotros tres. Oye, ¿qué pasa si perdemos en la copropiedad? Pues pierdes tú en la copropiedad, perfecto. Pero yo como actividad profesional tengo una base. Entonces, jalo la pérdida de la copropiedad y me la llevo a la de la actividad profesional, porque es un solo capítulo. Es que no se puede. No, a ver, es que dice que las pérdidas solamente con las de este capítulo. Pues estamos en el mismo. Entonces, y el formato no te lo permite. Y el formato no te lo permite. Entonces tendríamos que adecuar ahí algunas cuestiones. Acuérdate lo que bien comentábamos, que los formatos no legislan. A final de cuentas tú tienes tu papel de trabajo con tus cálculos y tus resultados. Pero ¿Hay que atrevernos a eso, Ernesto? Pues hay que atrevernos a... Pues es que no nos dejan otra, David. A fundamentarlo en mi papel de trabajo, Sí, yo que creo es parte de mi contabilidad. Así es correcto. Que está fundamentada en el Código de Comercio, el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Ahí está todo, ¿no? Y ahí yo lo tendría bien soportado en caso de una revisión por parte del otro. Y tu formato no me lo permitió. Yo tuve que hacer algunas adecuaciones para llegar a mi resultado, que aquí está definido punto por punto, ¿no? Que es un problema ahorita en la actualidad con los formatos que nos está dando el SAT. Bastante complicado. Muy interesante, muy interesante. Bueno, si tienes algún otro comentario de la actividad del profesional. Pues nada más lo de la copropiedad que tocábamos, David, la copropiedad empresarial, trae un problema ahorita. Con el tema de los pagos provisionales, el que acumula todo el ingreso es el representante común. Cuando llegas ahorita al anual, pues tú tienes que repartir la utilidad. Vamos a hablar de utilidades, ¿no? El ingreso, para no ingreso. hablar de AMP. Bueno, el ingreso, pero repartimos el ingreso.
Oye, resulta que con los representados, pues sí puedo manipular ahí la declaración y ponerle los ingresos, pero con el representante común, resulta que como él trae todo el gravamen y todo se hizo... Toda la acumulación en pagos provisionales, trae... ya no puedes separar. Es correcto. Entonces dices, oye, los pagos provisionales, bueno, el mismo 108 de ley de renta te dice pues, que les des su parte de los pagos provisionales. Oye, ¿cómo le quito al representante común los pagos provisionales? Que no le corresponden. Entonces tenemos un problema ahí y eso es un problema fuerte y es de formato. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues es lo que ya se le preguntó a la autoridad en Junta de Síndicos y quedó de resolverlo. Oye, ¿cómo voy a separar la parte que le corresponde al representado? Porque yo soy el representante, yo traigo todo, pero a ellos sí se los puedo poner, pero a mí en papel, como decimos tú, en el formato que tú tienes, dices, bueno, aquí está mi papel de trabajo, ya te pasé tu ingreso, ya te pasé tu porcentaje de pagos provisionales, pero yo como representante común no puedo bajarlo. Porque además en los pagos provisionales, debida la información para demostrarle a la autoridad que estaban bien determinados. Es correcto. Anteriormente, ¿qué hacíamos anteriormente? Lo hacíamos en un papel de trabajo. El representante, la parte del ingreso que le correspondió a él, la acumulaba a su actividad empresarial. Así es. Y de los demás, solo acumulaba el pago provisional. Es correcto. Más no el ingreso de los demás. Así es. Porque la única obligación que teníamos era, como representante de la copropiedad, hacer los pagos provisionales. Así es. Y hacer la contabilidad de la contabilidad, ¿sí? Sí, y ellos declaraban. Entonces, ahorita sí tengo ese problema, ¿no? Y decíamos, bueno, pues meto más deducciones para bajar la parte de la utilidad que les corresponde a ellos, su porcentaje. El problema es que en la misma página te aparece que no puedes poner más deducciones de las que hayas declarado en los pagos provisionales. Y entonces dices, caray, ¿qué voy a hacer? O sea, otro problema que traemos. Yo creo que ahorita algunas cuestiones se han corregido al paso del tiempo porque desde abril hasta el día de ahorita, yo te puedo asegurar que ha habido unas 6 o 7 modificaciones a las declaraciones, que muchas de las veces tú precargabas todo y decía, bueno, tienes 30 días para presentarla. Regresabas después del día 15 de abril, no nos vayamos muy lejos, ¿sí? Y ¡pum! Resulta que ya estaba todo borrado. Y te decían, empiécelo otra vez, mi bueno, porque se hizo una actualización. Y así volvió a pasar te digo, yo creo que debe tener unas 6 o 7 modificaciones a las plataformas de la declaración y se te borra la información. Los ingresos no objeto de la ley que son timbrados con la clave 999, ¿qué tratamiento hay que darles en la anual y que la plataforma te los acumula? Pues al no ser objeto de la ley no se tendrían por qué declarar. O sea, no entiendo por qué te los estarían timbrando, porque en los no objeto, pues serían como que la ley no los contempla o te los elimina. En el caso, por ejemplo, de personas físicas, tendríamos en el 94 la comida proporcionada, servicio de comedor, las herramientas de trabajo, ¿sí? Los rendimientos de los fideicomisos para efectos de los estudios. De la educación, de descendientes. Entonces ahí, no sé, mi estimado Julio, a qué tipo de ingresos nos referíamos, porque si es no objeto, pues no habría por qué declararlo, ¿no? ¿Sí? Correcto. Y si te lo pone en la plataforma por estar timbrado, pues entonces habría que eliminarlo. Eliminarlo, porque no habría por ahí. Siguiente pregunta. Para una persona física que está por sueldos y está como actividad empresarial, ¿por qué es también agricultor, pero sus ingresos por nómina son mayores en su anual con respecto a los ingresos exentos del monto máximo? ¿Será por agricultura? ¿Es correcto? Pues aquí ha de ser por el tema de la preponderancia de los ingresos. No hay que recordar que en la agricultura, para poder tener el beneficio de la exención, tendremos que tener como ingreso preponderante el 90% por agricultura. Y creo que lo dice exclusivo, ¿no? Exclusivo, así es. Entonces, por eso es que no te respetaría eso, ¿no? Entonces, no le respetaría porque no cumple el requisito de exclusivo para el beneficio. Así es correcto. Antes de pasar a otro, allí mencionaste ahorita el fideicomiso de beneficio de la educación. Uh-huh. El rendimiento, ¿no? El del rendimiento. Sí. Creo que también haya habido abuso. Sí. Porque el patrón, lo que voy a decir, no voy a decir de qué región es, pero hubo abuso por parte de algunos ayuntamientos de meter eso a un fideicomiso y los trabajadores sacarlo del fideicomiso. Pero están incumpliendo.
porque el maestro de la Torre dijo una cosa muy interesante. Son los rendimientos del fideicomiso. Así es. No el patrimonio del fideicomiso. Es correcto. Algo que nos puedas decir referente a ese. No, pues es que aquí el tema interesante, David, lo que comentas es que en el propio 90 de renta te establece que no es objeto el puro rendimiento. O sea, tú llegas y haces como si tuvieras un ahorro, ¿no? Prácticamente. Tú dices, oye, aquí yo llego y meto mi dinero, ¿qué tengo que acumular? Tengo que acumular el rendimiento, no todo, no completo. Oye, porque el banco me retiene. Porque el banco hace la retención, pero lo único que me exime en este caso, siempre y cuando esté bien establecido en el contrato, volvemos a lo mismo, es que el rendimiento no va a ser el objeto de la ley, pero es únicamente el rendimiento. Y que se utilice en el pago sí, que se esté destinado a la educación. Fíjense, ese concepto es más amplio. Destinado a la educación. Ese concepto es más amplio que de colegiaturas. Sí, claro. Porque yo puedo pagar la colegiatura, los uniformes, los libros, sí, hasta el transporte. Así es. Porque todo es destinado a la educación. Aparte, dice descendientes, no dice hijos. Así es. O sea, en mi caso, pues a los nietos. Sí, también. Correcto. Y el maestro de la Torre habló de una lana, pero podía ser un inmueble. Así es, también. Pudiera ser un inmueble. Ese beneficio, como que siento que no ha sido explotado. Tiene más de 30 años en la ley. No, fíjate que no. Se han explotado otras cuestiones que, bueno, han llevado a tener que ponerle candados a la autoridad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cooperativas, ¿no? Que era muy bueno, pues, y los abusos que tú mencionas son los que han obligado a la autoridad a ponerle candados, ¿no? Pero hay temas que sí pueden ser muy bien explotados todavía. Ahora hay gente que nos dice, es que el fideicomiso es muy caro. Y yo le digo, dame las cotizaciones que has pedido. Pues resulta que nos hemos acercado al banco. Así es. Entonces ahí hago énfasis porque es una recomendación. Échenle un vistazo, platiquen con sus asesores, platiquen con su contador cómo está el beneficio para la educación de los hijos de un fideicomiso. Y como dice Ernesto, no está exento, no son objeto. Así es. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. A ver, por aquí vamos a hacer otra pregunta. Esa era interesante porque tiene muchos años ese rendimiento y no ha sido explotado adecuadamente. ¿Qué enajenaciones de bienes, aparte de la casa habitación, están exentos? Aquí me pregunta, en el caso de muebles, hay una exención de 3 veces el salario mínimo anual. ¿De 3 en enajenación de bienes? En general. De inmuebles solo está la casa habitación. Sí, pero los demás estaríamos hablando que siempre y cuando no hayas enajenado 3 ejercicios anteriores, ¿no? Ah, ok, correcto. Más bien, no más bien no serían las 3 sumas, sino más bien que no hayas enajenado en 3 ejercicios anteriores un inmueble. ¿Por qué? Pues esa restricción se la pusieron a las personas que se dedicaban a construir y decían, bueno, pues es una casa habitación, pues está exenta. Entonces ya dijo la autoridad, a ver, ahí te va, 3 años. Correcto. Anteriormente que eran 5, ¿no? Okay. Y se cambió a 3. Aquí hay una pregunta conectada una con otra, mira, dice, vendí un local, vendí un local comercial y el notario me retuvo impuestos, ¿debo declararlo en mi declaración anual o ya no? Sí, no, claro que sí. Aquí el tema es, fíjense, yo creo que hoy en día nos hemos topado bastantes situaciones con los notarios donde te dice, oye, no vas a pagar impuesto. Sí, pero no pagas. El notario está haciendo una obligación de hacer un pago provisional. Correcto. No un anual. No vas a pagar probablemente en ese pago provisional. En el del periodo. En el del periodo, que es el mes. Pero hay que recordar que en el capítulo de enajenación de bienes se determinan 2 impuestos. Uno por los ingresos acumulables y otro por los ingresos no acumulables. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Entonces, sí. El notario cuando hace el cálculo y hace toda su serie de cálculos, inclusive basados en ley o en miscelánea, que todo el mundo se va casi por miscelánea, los notarios, ¿sí? La parte del ingreso no acumulable, pues no va determinado ahí. ¿Por qué? Porque ese va en función a una tasa, que esa la determinas cuando ya tienes todo el ingreso anual de todos tus demás capítulos. Porque es una tasa efectiva. Es proporcional creciente la tasa. Así es, es una tasa creciente porque es una tasa efectiva, ¿no? Correcto. Conforme a tus demás ingresos. Okay.
¿Que habrá la obligación de declararlo? La respuesta es sí. ¿Sí? Y ya quedamos que aunque fuera casa habitación, como estadística para conservar Pues, la exención. Así es. Con mayor razón si es un local comercial. Ese sí, porque ese sí no te va a traer exención. Entonces, es probable que a lo mejor por esa enajenación de ese local comercial traigas una pérdida, probablemente. O el impuesto que esté retenido, pues te lo lleves por vía acreditamiento, ¿no? Y te pueden generar un saldo a favor. No sabemos, habría que ver caso en específico, ¿no? Entonces, presenté mi declaración anual con saldo a favor, pero el SAT me la rechazó. ¿Qué debo hacer para obtener la devolución del saldo a favor? Hay un apartado ahí en donde, digo, si tienes buzón tributario, te puedes meter por tu buzón, si no te metes en otros trámites donde dice devolución y compensación, donde te dicen los motivos del rechazo. Okay. ¿Sí? Y ahí viene específico el por qué se rechazó. Entonces, si ya hay, una vez que lo detectes, entonces métete a solicitar la devolución por el formato electrónico de devoluciones. ¿Sí? Ya no puede ser automático. No, pues ya no, porque dependiendo del monto, porque ahí puede devolverte parcial, ¿sí? La autoridad, una devolución parcial. Oye, yo pedí, no sé, voy a poner 1,000 pesos y me regresó 700, los otros 300, ¿qué pasó? Ahí puedo ir a ver qué pasó con esos 300. Y entonces sí los podré meter otra vez para que no se corte el plazo o meterlo a través del formato electrónico de devoluciones. A ver, es interesante. Entonces, aquí el maestro La Torre me está contestando dos preguntas, dos cuestionamientos. Entonces, la primera me la rechazó, tengo que ir a ver las causas por el rechazo. Así es. Y tratar de corregir. De corregirlas. La segunda es, solicité una cantidad y me la rechazó parcialmente. Parcialmente. Entonces, puedo ir a solicitar la parte que me falta, adjuntando la documentación que ellos me dijeron que está incorrecta. Ah, correcto. Entonces también debo consultar por qué me la negó. Porque me la negó. Así y luego solicitarle ya anexando. Así es. Okay. Te platico un caso rápido. Nos sucedió con una persona que tiene nada más intereses, ¿sí? Puro interés. Si tú recuerdas, el año pasado la tasa de retención era bastante alta. Sí. Sí, de interés. Entonces, en estricto sentido, nos dio saldo a favor. Cuando mandamos la declaración para que entrara por la vía automática, ¿sí? Se firmó esa declaración con la e-firma y nos dijo la autoridad, rechazada. Ah, caray, dices tú, ¿por qué? Y ahí en los motivos decía, pareciera que el saldo a favor tu saldo a favor proviene de retenciones. Pues la respuesta es sí. Dice, entonces, favor de presentarlo a través del formato electrónico de devolución. ¿Qué es lo que me dijo? Pues voy a tener que adjuntar la constancia del banco, ¿sí? Y la carátula de donde venga la cuenta clave para podérsela mandar. Pero ya no entró en la automática, o sea, ya tengo que meterlo por formato electrónico de devolución. En los últimos años, que quizás se deba, aparte del abuso, ha habido personas que se meten porque creen que todos sus datos ya están precargados para hacer su declaración anual. Pero resulta que me ha pasado a mí, me ha pasado a mí en lo personal. Tengo de alta retenedores que no conozco. Eso es, híjole, eso es un tema bien importante, David. Sí, tengo retenedores que no conozco. Y luego a veces uno por las prisas, a mí una agente de mi equipo me hizo a ver, dale un vistazo a mi declaración anual. Y ella dijo, oiga, aquí tiene unos lugares que le retuvieron, pero usted no me lo dio en el formato. Y ya uno piensa, sería alguna conferencia que cobré, sería alguna escuela que vi allá en Veracruz o algo. Y pues no, yo no conozco a estos. ¿Sí? Dice que me pagaron y que me retuvieron. Y luego a veces nos vamos con la finta, como lo puedo acreditar, pues sí lo acepto. Tema interesante. Dinos algo de eso. No, hombre, fíjate que tocas un tema que está sucediendo. Muy a menudo, en todos los niveles. Eso se llama robo de identidad, porque nos ha pasado. Hay que hacer énfasis en eso. Robo de identidad, aguas. A lo mejor estamos en un aspecto de robo de identidad. Y es muy importante lo que comentas porque el SAT, cuando le haces la consulta, te dice simplemente no lo reconozcas y bórralo. Híjole, yo no recomendaría eso. Yo creo que lo primero sería levantar una denuncia ante la fiscalía por ese robo de identidad, y ahorita te platico rápido el por qué, ¿sí? Para yo ya con esa justificación ante la fiscalía, entonces meto a través de mi portal un aviso de aclaración, ¿sí? Soportando con esa denuncia. Entonces yo tendré una respuesta por parte de la autoridad y entonces sí, borro el ingreso. Entonces, no voy a acreditar el impuesto que tú comentas, ni voy a acumular el ingreso, ¿sí?
Entonces, pero ya tengo un soporte de que puede haber un robo de identidad, porque te comento lo que tú comentaste. Nos pasó con un cliente que aparece ese ingreso, hicimos esa parte de ir a levantar la denuncia y todo, y hacer todo lo que les comento, porque despuesito de eso ya estaba el banco detrás de él exigiéndole el pago de un crédito que se había realizado. Entonces utilizaron los FDI de esos salarios para ir a solicitar un crédito y con eso lo respaldaron. Cuando le llega el banco a esta persona, dice, oye, espérame, yo levanté una denuncia de que hay un robo de identidad y entonces el banco no se lo pudo cobrar. ¿Sí? Y eso era en un estado del norte de la República donde le habían hecho ese tipo de situación. ¿Cuál es la reacción a la mexicana? Sí, hombre, acumúlenles y acredíteselo, hombre. Esa es una reacción a la mexicana. Sí, no. A los que andamos deprisa siempre, porque ya faltan 10 para que ya el 30 de abril, para que se cumpla el plazo de la declaración, ya luego lo aclaro. Preséntame. Esa es la primera causa. La segunda, cómodamente, ni lo acumule ni lo acredite, pero lo estás aceptando. ¿Sí? Sí, el silencio es aceptarlo. Entonces, ese es otro supuesto. Lo mejor es hacer lo que nos está diciendo el maestro Ernesto. Hay que levantar una denuncia. Con esa denuncia, pedir aclaración de datos al SAT. ¿Sí? Y entonces sí la borras. Y hasta entonces borrarlo. Sí. Por lo menos en mi entorno, de colegas, de socios, de gente conocida, de gente de mi equipo, de manera personal, nos ha sucedido en los últimos 3 o 4 años este tipo de cosas. Así es. Bueno, aquí está. Muchas gracias, Ernesto, por esa pregunta. Vamos a elegir otra aquí, pues es infinidad de preguntas. Fíjate, aquí está una con los panelistas. A ver, échatela, Ernesto, ¿no? Mira, dice, al presentar la anual 2020 no suman las cantidades de enero 2020 en ingresos, deducciones, pagos provisionales y retención de ISR. ¿Qué tengo que hacer? Ingresa un aviso de aclaración en mi portal para que la autoridad te lo pueda refrescar. Sí, te están tardando como 5 días, te comento, pero sí, efectivamente existió ahí una no acumulación en el mes de enero para el régimen, sobre todo de arrendamientos, que era un problema que hubo por ahí, por un cambio que hubo del método de presentar los pagos provisionales. Mete un aviso de aclaración en mi portal y adjunta el pago provisional que tú presentaste para que la autoridad lo tenga considerado. Aquí hay una pregunta. Una persona que va a recibir una cantidad por un seguro de vida que tenía su papá, que falleció ahora con motivo de esta pandemia. Entonces, él va a recibir un seguro de vida. Pregunta, si es acumulable o no es acumulable. Pues yo creo que debe de estar en la masa hereditaria, ¿no, David? Si está como parte de la herencia, pues estaría un ingreso exento, ¿no? O sea, debe darle el tratamiento de herencia. ¿Sí? Sí, porque aquí hay otro tema, o sea, el tema por ejemplo, nos ha pasado con el tema de ser beneficiarios, por ejemplo, de una cuenta de bancos. Oye, falleció mi papá, me dejó el seguro de vida, ok. Oye, pero tenía una cuenta bancaria y me dejó como beneficiario. Bueno, pues somételo a la masa hereditaria, ¿no? Si está, oye, hay testamento, oye, no está eso, pues acumulas. Bueno, si no hay testamento, yo llevaría a cabo una acción testamentaria para que se acumule. Y entonces sí lo meto a la masa hereditaria para que sea exento, ¿no? Correcto. Completito. Entonces, en este supuesto habría que ver cómo quedó el tema de la... Sí, porque luego habría que salvar otro obstáculo. Si porque la exención en la ley viene para empresas que sean la aseguradora que sean empresas conforme a las leyes mexicanas. Tenemos que verificar si otro tratamiento si es residente en el extranjero. ¿Sí? Si no está en un territorio fiscal. Si no está en un paraíso fiscal, en un refrigio, exactamente. Sí. No, son varios que habría que analizar, pero de entrada, si es aquí en México. O sea, el remedio general es meterlo a la masa hereditaria. Sí, y estaría exento. Correcto. Y ya luego analizaríamos lo que sigue, si viene de una empresa mexicana, si viene de una empresa residente en el extranjero, donde no es paraíso fiscal, o si viene de un FIPRE, ¿correcto? Se tendría todo.
Pero en principio, para que tengas oportunidad, trata de meterlo a la masa hereditaria. Sí, para que quede exento. Si está testado, ya está. Ya está. Si está intestado, pues hay que complementar el juicio sucesorio. Así es. Muy interesante, porque son cosas que se deben dar tratamiento especial. Si detecto que en un dato de los prellenados de mis pagos provisionales hay un dato incorrecto, ¿qué debo hacer? Aquí el tema es que no te permite corregir en la declaración anual. Tendrás que ir a corregir el pago provisional donde tuviste el error y esperar a que se refresque la declaración. O sea, es absurdo como el mismo tema de las personas morales con el tema de pérdidas. No sé si te acuerdas de eso que nos pasó ahora en marzo. Pero es tan absurdo esto como irlo a corregir en un pago provisional. ¿Cómo valido la información que me fue prellenada de mis pagos provisionales que realicé durante el ejercicio 2020? Pues con tus papeles de trabajo, ¿no? O sea, porque dice, ¿cómo valido? Con el soporte. Sí, pues tus papeles de trabajo será el soporte, ¿no? Sí. Que aquí está pasando algunas situaciones interesantes, David. En el tema de presentar complementarias, nos pasó en un caso, digo, para la persona que nos preguntó, que no nos había acumulado el ingreso del mes de enero. ¿Sí? Por eso lo comenté. Cuando se hace la complementaria, se presentó, pues no estaba considerando el pago provisional. Entonces, cuando nos refrescaron la declaración, consideran el pago provisional, pero me duplican el ingreso. Entonces dices, a ver, espérame, me corregiste acá, pero me descuadraste acá. Entonces, aviso de declaración otra vez a mi portal para ver. Entonces, se está haciendo bastante laborioso administrativamente hablando, el estarle diciendo a la autoridad, oye, pues es que me arreglaste acá, pero me desarreglaste acá, o sea, empátamelo, ¿no? No me dupliques el ingreso. Sí, porque aquí hay otra pregunta relacionada con esto. Si detecto que ¿por qué en la declaración anual no se refleja en el prellenado los importes del pago provisional de algunos periodos? Es exactamente lo que corresponde a actividad empresarial o a servicios profesionales. Porque es probable que hayas presentado alguna complementaria y no están respetando las complementarias. Sí, ese es el tema. Luego viene aquí, ¿quiénes, personas físicas con actividad empresarial, quiénes son los que quedan exceptuados de la obligación de repartir utilidades? Persona física con actividad empresarial. Pues, o sea, al menos que sea el primer ejercicio de funcionamiento, pero por ley federal del trabajo, no por la... ser. O sea, al menos que tengas pérdida, ¿no? Nada más, pero exceptuado, ¿no? Como tal, sí sería tu primer ejercicio. Bueno, esta ya la contestaste, pero aquí está en concreto, si me puedes refrescar Si me gano un premio, tengo un préstamo o donativo, ¿tengo que declararlos y cómo debo inscribirme al RFC? Ok, bien, ese es un tema muy interesante. Sí, el préstamo como tal, si rebasa los 600,000 pesos, pues tendrá que inscribirse sin ingresos, sin capítulos, o sea, nada más en el puro registro federal de contribuyentes, ¿sí? Sin obligaciones, creo que se menciona así. Entonces, tú nada más presentas tu declaración, nada más marcas el capítulo de datos informativos y ahí presentas el préstamo, el donativo. Y no doy de alta otra obligación. Y no doy de alta otra obligación. Muy bien. Aquí hay una pregunta. Si mis ingresos son por jubilaciones en parcialidades, pero la aplicación no me lo está precargando, ¿qué debo hacer? Pues, aquí lo mismo, meterle un aviso a la autoridad, ¿no? De hecho, todos esos tipos de preguntas ya se le hicieron a través de los síndicos y están, según ellos, por realizar la actualización. Yo le diría a esta persona que se volviera a ingresar a la página el día de hoy, porque el jueves pasado o el miércoles hubo una actualización también a la página. ¿El jueves? Jueves. Ok. Entonces, que se vuelva a meter a ver si ya están apareciendo ahí. ¿Sí? ¿Qué gastos puedo deducir en mi declaración y cuáles tienen algún tope? Pues ya dijimos. Ya dijimos. Acuérdense que en las deducciones personales hay limitantes. Todas tienen tope prácticamente. Prácticamente, ¿no? Todas, excepto donativos y los que son planes de aportaciones voluntarias, ¿no? Sí. Pero hay que tener en cuenta que las deducciones están topadas al 15% de tus ingresos sin que excedan de 5 UMAS elevadas al año, que son como 158,000 y fracción de pesos. Entonces, ese sería tu tope.
quitando colegiaturas, donativos y lo que comenta. Entonces, eso me lo gasta en la pura ¿cómo se llama? Está deprimida la dama. Imagínate, metes un gasto de psicología y pues ya estás topado, ¿no? No, qué barbaridad, qué barbaridad. Eso es muy importante, ¿no? Manejar el tope que establece la propia ley, ¿no? O sea, ¿no tenemos alguna deducción que esté fuera del tope general? Bueno, tendríamos los donativos que y las colegiaturas. Y aparte el otro, pero este es un estímulo, ¿sí? El que tienes para adquirir planes de pensiones y jubilaciones, que te menciona el 185 de renta. Que ese beneficio, David, habría que mencionarlo, está muy interesante ese. ¿Por qué? Oye, ¿qué pasa si yo ahorita me doy cuenta que tengo mi declaración y tengo pago de impuestos? Y dices, no, pues no lo quiero pagar, ¿no? No, pues no todo, pues. Tú dices, oye, voy y contrato unos planes de esos que te comento. Cuenta, ¿sí? Una cuenta. Y la aperturo y tengo hasta 152,000 pesos por año. La ventaja es que si lo contrato el día de hoy, ¿sí? Puedo deducirlo de la declaración del 2020. Porque aún no es el límite del pago. Porque no he presentado la declaración anual y así lo señala. Eso es sumamente interesante. Esto me bajaría la base. Eso es crear una deducción. Así es. Es crear una deducción muy interesante esa. ¿no? Y tiene doble ventaja porque te fomenta el ahorro. Así es, te fomenta el ahorro y vas a seguir. La limitante es, bueno, tendrás que conservarlo porque es ahorro, ¿no? 5 años. ¿Sí? Pero bueno, pues ahí tenemos ese beneficio, ¿no? Bueno, aquí me hacen una pregunta que me da risa. A mí no sé cómo la tomes tú. A ver. ¿El IVA pagado en las deducciones personales es acreditable? Híjole, nos vamos a meter en camisa de 11 varas de aquí, David. La autoridad dice que no, en mi opinión, pero la tendrías que acreditar en la actividad que tengas, ¿no? Sí, porque es una deducción. Si yo me quedo en el artículo 5, fracción primera de la ley de IVA, me dice que lo que sea deducible para renta es acreditable para IVA. ¿Sí? Y si me voy a los artículos de los no deducibles del 28, me ¿Pero dice, qué deducciones personales podrían tener IVA? Pues algún estudio clínico, por ejemplo, rayos X, por ejemplo. ¿Sí? De esos. Si yo estoy en el capítulo Los 1, lentes, por ejemplo, David. Si estoy en el capítulo 1, no, pues ahí no tengo acreditamiento. Pero estoy en el capítulo 2. Sí, porque ahí pues estaríamos hablando que en el 2 sí tengo derecho al acreditamiento. Por ser profesionista. Por ser profesionista o actividad empresarial. ¿Sí? Y si estoy en el 3. Pues tengo el arrendamiento. ¿Y si fue ciega la deducción? Pues también. Digo, no, es una opción que me da renta, no IVA. No sé si estés de acuerdo. Bueno, muy bien. Que es un tema, la autoridad no le gusta esto, pero si nos vamos con estricto sentido de la aplicación de la ley, sí se pudiera acreditar. ¿Qué pasa en los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se acredita? El impuesto del contribuyente a cargo del contribuyente sea menor que el que se acredita. Te va a generar un saldo a favor, ¿no? ¿Sí le genera un saldo a favor? Sí. Ok. Sí. Y tendrás derecho a solicitarlo en devolución. Ya mencionaste esta pregunta. ¿Cuáles son los beneficios fiscales de los planes de ahorro y retiro en la declaración anual? Ya está mencionado, 185 de renta, ¿no? Pagué impuestos en el extranjero y deseo acreditarlos en la declaración anual. Y la declaración me solicita datos adicionales al ingreso, como es el país donde los obtuve. ¿Qué opción puedo seleccionar si no tengo ese dato? Ahí viene uno hasta el final, David, que dice zona, híjole, no recuerdo el nombre. Zona de riesgo. No, casi. Pero fíjate que es un tema muy interesante porque volvemos al tema de lo que dijo el señor presidente, que no ocupabas un contador, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo dividendos del extranjero, por ejemplo, o este tipo de ingresos, ¿no? Oye, los acreditamientos, ¿cómo vienen? ¿Me los puedo acreditar al 100%? No, la respuesta es no. Tienes una limitante, ¿sí? Que te establece el propio artículo 4 y 5 de renta. Oye, tengo que ver de dónde proviene la inversión, ¿sí? Entonces, hay una serie de detalles que hay que cuidar ahí, pero se llama zona. Es más, métete ahí donde es más, estaríamos hablando del capítulo de los demás ingresos, ni siquiera del capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Es interesante. Sí, me iría al capítulo de los demás ingresos. Te metes ahí. Y ahí los voy a declarar. Okay, ¿sí? Y ahí en donde te pide el país de origen, hasta abajo viene una que dice zona como que es para lo que no haya carga arriba, pues ahí lo pones, mi buen. Muy bien. ¿Sí?
En el 2020 no realicé pago de impuestos ni obtuve ingresos del extranjero, pero tengo un saldo pendiente de acreditar de ejercicios anteriores. ¿Cómo me lo puedo acreditar en mi declaración anual del año 2020? No. ¿Y dónde lo capturo si tuve diferentes tipos de ingresos? Ok, ya. A ver, quiero entender. En México sí obtuvo ingresos. Sí. Y en el extranjero no, ya no tuvo ingresos. Ya no tuvo ya, pero sí, tiene pendiente tienes que habilitar ahí donde te dice si pagaste impuestos en el extranjero, lo tienes que habilitar para efectos de que puedas hacer el acreditamiento y se sume a los del nacional. Aunque no vayas a Aunque pagar. no vayas a declarar nada más para que te traigas ese acreditamiento. No es de los cuadritos que luego dicen, tengo que ponerle un peso. No. Me dijeron, ponle un peso. Y yo puse 90 kilos. O sea, mi peso, pues. Sí. ¿Qué fecha le pongo al gasto funerario que estoy agregando, ya que la factura no es del ejercicio 2020? El gasto funerario que estoy agregando. Hay que recordar que cuando tienes gastos funerarios, bueno, si son a futuro, como decimos, lo que te entregan es un certificado. Entonces, cuando ya, conforme al reglamento, cuando el servicio se utiliza, en ese momento se expide la factura, ¿no? O sea, no voy a deducir la factura que pues pedí. Por el derecho. Por el derecho. Se te entrega un certificado. Se te entrega un certificado. Es el gasto, no el derecho. Así es. Se deduce. En el caso de devolución automática, ¿en qué casos no procede el pago de manera automática? En copropiedad, sociedad conyugal, ¿sí? Que serían los dos casos que no procederían, ¿sí? Correcto. Siguiente pregunta. ¿El resultado de mi declaración fue un impuesto a pagar? ¿Puedo solicitar pagarlo en parcialidades? Sí, la regla de miscelánea te establece hasta 6 parcialidades. ¿Sí? Correcto. Si yo quiero pagar en una o en dos o más, si es más, yo digo, ¿sabes qué? 6 se me hace mucho, quiero pagar en 2 parcialidades, lo puedes hacer. Hay que sacar unos calculitos ahí que hay un valor, ¿sí? Y en base a eso pagas las 2 o 3 parcialidades o hasta la sexta, como tú quieras. Un punto importante en ese pago de las parcialidades, ¿no? Porque la disposición de la regla de miscelánea te dice que tendrás que pagarlo, que tiene que quedar cubierto hasta en las 6 parcialidades. Entonces, si por ley me dice que fue el 30 de abril, el plazo, ya por miscelánea ya nos dijeron, ok, como se recorrió, como dijiste tú, la prórroga, pues también se recorre las 6 parcialidades. En vez de ser hasta septiembre, se va hasta octubre. Perfecto, ¿sí? Muy bien, muy bien. Creo que esta ya le habíamos contestado con otro cuestionario. Que no suma al presentar su declaración, no suma algunas cantidades de algún mes. Sí, ya lo vemos. Los contribuyentes de plataformas digitales que timbraron nóminas, su régimen inició en junio de 2020, ¿deben presentar declaración anual? Mi punto de vista es que sí. No sé. Sí, claro. Oigo, Luis Miguel, no sé tú. Sí, no, claro, tienen que presentar. Pues, mi querido Ernesto, no sé si tengas algún comentario. Aquí hay preguntas para rato todavía. A ver, no sé. Pero el tiempo apremia. Tenemos preguntas. Y hoy es 10 de mayo. Habrá que ir a comer con las mamás. Con las mamás que estén cerca de nosotros. Sí. Y mi madre ya no vive, pero yo no la he dejado ir porque siento que me cuida todavía. Oh, qué bueno. Pero tengo esposa madre e hija madre. Habrá que ir a celebrarlas con ellas. Sí, no, pues aquí nada más precisar un poquito que nos ha costado mucho trabajo el tema de declaraciones anuales, te lo comento con toda honestidad, y yo creo que nos vamos a enfrentar ante situaciones de rechazo en devoluciones, como lo vimos anteriormente, y bueno, pues sí, invitarlos a que pues analicen lo que platicamos hoy y en su caso pues presenten sus declaraciones, ¿no?